Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Entropia Universe en español. En esta ocasión estamos en Planet Siren y vamos a hablar de la profesión de la domesticación de mascotas. Se me hizo buena idea grabar en Planet Siren, que es mi casa, porque tiene algunas mascotas que pueden ser rentables para los que van a iniciar en esta profesión. Aparte, hay dos mascotas de aquí de este planeta que se utilizan para el crafteo de un ítem que sirve también para domesticar mascotas. Así que vamos a empezar con el video. Muy bien, entonces vamos a empezar domesticando unas mascotas para ver cómo es el proceso. Lo primero que hay que saber es que no todos los mobs del juego se pueden domesticar. Entonces, para diferenciar cuáles se pueden domesticar, se puede ver por el nombre. Junto a la barra del nombre y de salud se ve un corazoncito. Entonces, ese tipo de mascotas o de mobs son los que se pueden domesticar. Y bien, como ya había dicho en otro video, el Arret es un mob que está un poquito roto porque tiene muy poquito HP, tiene 20 HP, es como si fuera un pony, pero tiene nivel 5. Entonces, cuando le damos de latigazos le disparamos o le golpeamos, nos da mucha skill. Entonces este mob es perfecto para iniciarse en la doma o en la domesticación de animales, porque nos va a dar más skill. Y para domesticarlo vamos a utilizar este látigo, que es un Dominax Original Garter. Este látigo es bueno porque pega muy poquito, y entonces tenemos que pegarle despacito a estos mobs, porque si no nos podemos pasar y se mueren. Y bueno, una vez que empezamos con la domesticación, vemos que se nos abren dos barritas, una que dice Spirit y otra que dice Respect. La barrita de Spirit la tenemos que llevar a la izquierda y pasar esa línea blanca, y la de Respect la tenemos que llevar a la derecha para sobrepasar la línea blanca también de Respect. Y una vez que se llena, lo podemos domesticar. En este caso se pasó del daño, y aquí lo que podríamos hacer es esperar a que se regenere, porque de lo contrario pues los vamos a estar matando y no los vamos a poder domesticar. Entonces vamos a seguir ahorita con otro ejemplo. También tiene mucho que ver, por ejemplo, este casco que tengo, que disminuye la regeneración, da velocidad de ataque y disminuye la regeneración. Entonces, si lo usáramos para domesticar, sería contraproducente, porque así no permitiría que el mob se regenere y que lo podamos domar. Y como se puede ver, una vez que las dos barritas están en su punto, nos aparece la opción Tame Now, que es para tamearlo. Y una vez que lo tameamos, vemos que nos entrega la mascota y un poco de retorno de loot por el decay que generó el látigo. El látigo que vamos a utilizar depende del HP de cada mob que vamos a tamear. Por ejemplo, ahorita vamos a tamear unos paneleones y vamos a utilizar un látigo diferente. En esta ocasión vamos a utilizar un Dominax Original Habu Improved, y le puse un amplificador Trauma 1, aunque se puede poner o no poner, pero sirve más, le aumenta la eficiencia. Entonces, como los paneleones tienen como casi 100 puntos de HP, necesitamos un látigo más fuerte, y si tameáramos mascotas más fuertes, ocuparíamos otro látigo con más DPS. Con esta profesión hay que tener algo en cuenta, que esta profesión es muy gastalona, muy para gente que ya tiene dinero. Por eso no es tan recomendable para los newcomers o para los nuevos en español. Esto porque la mayoría de las mascotas no son algo útil, son más gasto que otra cosa. Muy es muy difícil que te compren las mascotas que vas a tamear, porque son puras mascotas inservibles que tienen unos buffos muy inútiles. Entonces, aparte, también necesitas un buen nivel de evader, necesitas buena salud porque te van a estar golpeando, y los látigos son muy lentos de DPS. Entonces es más recomendable para jugadores intermedios esta profesión. Si ya estás en la profesión,
Te recomiendo que empieces en Planet Siren porque acá se pueden refinar las mascotas. Puedes meter 100 paneleones o 100 arrets en el refinador y te los entregan en una cajita. Y esa cajita la puedes vender porque se utiliza para fabricar ítems acá en Siren. Es más fácil que te compren una caja de 100 mascotas a que te compren una mascota inútil que la verdad no sirve para nada. Y bueno, con las mascotas se puede hacer eso de refinarlas, o si no también se pueden meter aquí en el Pet Center Manager, que esto sirve para destruirlas. Más bien aquí le ponemos en Extract y la metemos aquí, le damos a aplicar y te pregunta que si quieres destruir esta mascota, que si estás seguro. Le decimos OK y nos da Animal Essence, que es un ítem que sirve para desbloquear bufos y que se vende. Así que podemos también, si no las refinamos, podemos destruirlas aquí. Otra cosa también de las mascotas es que algunas pueden significar un lujo porque necesitan comida. No se mueren, como esta mascota por ejemplo no tiene de comer desde el 2015, no le he dado nada y no se ha muerto, pero si yo la quiero subir de nivel no sube de nivel, porque si le doy, por ejemplo, le mando a hacer trucos, prácticamente no obedece. Le vale verga todo. Si le digo que baile, igual, le vale madre. Entonces, las mascotas necesitan alimento para que se pongan para que te obedezcan. Y para conseguir el alimento o para hacer alimento, se utilizan las frutas que encontramos en el suelo y se refinan junto con un enmater llamado Sweet Stuff, que se refinan en cantidades iguales. O sea, una fruta, un Sweet Stuff, ahí así. Entonces las podemos poner en el refinador y nos va a dar, bueno, le vamos a dar a refinar y nos va a dar Nutrio Bars, que las Nutrio Bars son como barritas de nutrio, en español sería, y es la comida de las mascotas. Aquí dice Nutrio Bars are food which some animals like, que las Nutrio Bars es una comida que a algunos animales les gusta, especialmente cuando tratas de tamear un animal. Entonces esta es la comida y les tenemos que dar comida si queremos que nos obedezcan. Entonces, para darle comida, se arrastran a la mascota. Vamos a ver, le vamos a dar 102 barras. Y subió muy poco. Entonces, normalmente yo creo que se ocupa mucho. Le vamos a dar toda la comida para el video, pues. Ya más o menos está alimentada al 50% con 10 PET que le dimos. Pero vamos a ver si ahora sí hace lo que uno le dice. No, le vale madre. Es que también para las mascotas también hay que peinarlas. Hay que comprar un peine para que, es como para contentarla de cierto modo. A mí lo que me pasó es que cuando me la dieron la spawné y la puse a hacer cosas hasta que se enojó, se puede decir. Entonces ahorita está enojada y necesita subirle el mood, esto de aquí, el mood, y la afección también. Y para subir esto se necesita un peine.
para subir el XP, obligándola a que haga trucos, pero bueno, ahorita no los va a hacer porque pues, está encabronada. Está encabronada. Bueno, la voy a guardar. Una cosa también antes de terminar el video es que en la descripción voy a dejar un link a esta página que se llama Entropia Pets. Es una página que reúne muchísima información sobre las mascotas, sobre la profesión de domesticar mascotas, que está muy completa y es muy necesaria para quienes estén interesados. Aquí nos vienen las fotos de todas las mascotas, las estadísticas, dónde las podemos encontrar, y también nos dice los tipos de bufos que ofrecen, ya que las mascotas no son solo de adorno y muchas veces el precio de la mascota depende del bufo que ofrezca. Incluso la página también se puede traducir, y aquí en esta parte nos dice las estadísticas de las mascotas. Por ejemplo, a ver, aquí en esta parte nos va a decir muchas cosas interesantes, como el planeta de origen, el metabolismo, el entrenamiento de la mascota, si es exportable a nivel 7 o desde que aparece, la rareza de la mascota también. Está muy completa la página. Por ejemplo, también aquí nos dice de los bufos. Por ejemplo, este bufo de skill gain, o sea, ganancia de skill, de tamear. Todas esas mascotas dan ese bufo. Aquí en esta parte de abajo están las mascotas de minería, que dan bufos de excavación más rápido, un porcentaje. También hay mascotas de PvP o de cacería en general, que disminuyen el daño crítico que recibimos. Y también las mascotas que nos dan el bufo de autoloot. Para estas, una de las más fáciles de conseguir pues serían las clarias, porque hay una misión para conseguirlo en Next Island, y las demás son mascotas muy raras, pero también se pueden conseguir y se puede hacer negocio con todo esto. La verdad es que quien le ponga empeño y estudie sobre el tema, sí puede sacar muy buenos pets de esta profesión, pero se necesita dinero, obviamente. Y bueno, este video es cortito, con información básica sobre el tema, y ojalá que les sirva a todos los nuevos que quieren iniciarse en esta profesión. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.